Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Otra vez estamos aquí siguiendo con la clase, ¿no? Del curso o la unidad didáctica de elaboración de formas farmacéuticas, ¿no? En este caso, ¿no? Estábamos hablando todo lo que eran los sistemas dispersos heterogéneos. En la clase pasada, en la clase anterior, habíamos visto el caso de las emulsiones, ¿no? Ahora vamos a ver las suspensiones, ¿no? Sistemas dispersos heterogéneos, suspensiones. ¿Ya? Haciéndole la introducción, eh, una suspensión, nos dice, implica siempre una dispersión de partículas insolubles, ¿ya? De un sólido en un líquido. ¿Ya? O sea, ya estamos hablando ya de partículas, porque si esas partículas se diluyen, entonces estaríamos hablando de una solución. En este caso es una suspensión, ¿no? O sea, no diluyen las partículas, porque son insolubles. Por lo tanto, se les dice suspensiones. Estas se pueden administrar tanto por vía oral, por vía parenteral o por vía tópica. ¿Ya? Tiene ventajas y desventajas de estos tipos con respecto a su formulación. ¿Sí? Vamos a hablar de las principales ventajas. Uno, que los pacientes con dificultad para ingerir formulaciones sólidas. Esa es una de sus ventajas, que podemos hacer esas partículas grandes a partículas más pequeñas, en la cual obviamente con un vehículo o una fase dispersante nos va a ayudar a, ¿no? Administrar, facilitar, ¿no? Al medicamento o a la forma farmacéutica. Eh, También nos indican que los medicamentos que sean poco solubles o son poco estables en disoluciones, las podemos tener en esta forma farmacéutica de suspensión, porque en ese caso de suspensión ya son más estables. ¿Ya? Por eso es de que es el caso de que no hay, ¿no? Un medicamento en la cual no es estable, o sea, es poco estable, optamos por esta forma farmacéutica de suspensión. ¿Ya? Ustedes habrán visto, las formas farmacéuticas vienen a veces en polvo para suspensión, en la cual su tiempo de vida es mucho mejor, más estable, pero cuando ya se ingiere el agua, obviamente ahí ya empieza su, ¿no? tiempo de vida, en la cual es ya un poco menor, dependiendo de sus formulaciones, va a durar. ¿Ya? Pero siempre lo más recomendable es de máximo 5 a 7 días una vez preparado, para que se pueda administrar en un paciente. ¿Ya? Siempre las suspensiones ganan estabilidad, por eso es que es más recomendable, ¿no? Si el medicamento es poco estable. Otra, en las formulaciones absorbentes de toxinas o para neutralizar el pH. ¿Sí? En este caso no se utiliza, ¿no? frecuentemente, pero sería una gran alternativa si es que se presentase ese caso. Ahora, cuando se desea aumentar la velocidad de liberación, o sea, ya está diluido, ¿no? Entonces con esto aumentamos, ¿sí? su liberación. Y luego tenemos cuando se requiere mejorar el sabor de los productos. Obviamente, como es un polvo en suspensión, vamos a agregar saborizantes, en la cual es fácilmente, ¿no? apreciable cuando se va a administrar a un médico. Por eso de que a veces los jarabes, o disculpen, las soluciones, ¿no? por ejemplo el metamizol, eh, tienen un sabor un poco desagradable. En cambio, la amoxicilina en polvo para suspensión o suspensión de amoxicilina tiene un sabor dulce, así sea genérico, porque es más fácil, ¿no? amortiguar el sabor ahí. Y eso nos ayuda a enmascarar, ¿no? esos malos sabores. Luego tenemos una desventaja y su principal desventaja, ¿no? De este tipo de suspensiones es la formulación o la formación de un sedimento no redispersable. O sea, quiere indicar de que este de acá, ¿no? Una vez que se forman ya moléculas defloculadas, hacen que ya no sean redispersables, o sea, no puedan otra vez dispersarse con la agitación. Ahí quedan, se forman, por ejemplo, grumos, casi similar a una coagulación. ¿Ya? Una suspensión nos dice que es estable, ¿ya?
cuando la distribución del tamaño de partículas es uniforme, ¿ya? Y no se forman agregados. Tiene que ser homogénea durante el tiempo mínimo establecido, ¿ya? No sirve si esta no es estable, bueno, aunque sean 5 minutos, ¿ya? En este caso de acá, el tamaño de partículas siempre debe ser lo más pequeño y homogéneo posible. O sea, todos deben tener el mismo tamaño de partícula y la misma forma, ¿ya? Para que sea más estable en el caso de las suspensiones, ¿ya? Acá también hay que tener cuidado en las suspensiones, el fenómeno cracking, ¿no? Que es una formación de un sedimento que no es redispersable. Ahí te vamos a diferenciar en redispersable y las redispersables, ¿no? Bueno, en caso de la formulación de suspensiones, una de las principales es la humectación, ¿ya? Y acá vamos a ver si el principio activo humecta mejor o humecta peor, y en la cual es la principal causa de su estabilidad, ¿no? En esta forma farmacéutica. Ahora, para controlar la humectación, nos interesa obtener ciertos sistemas, ¿ya? Y uno de ellos es una situación de reposo, ¿ya? Y si tiene una estructura viscosa como el gel, pero en este caso no vamos a hablar del gel, ¿ya? Se distinguen también los sólidos, y vamos a ver dos tipos de sólidos, porque estamos hablando de una solución heterogénea, un sistema heterogéneo, donde se va a utilizar generalmente agua. Entonces vamos a ver dos tipos de sólidos, ¿no? Para su humectación. Recuerden de que esta humectación es importante, porque mientras más llegue a humectar, ¿no? Ya no se va a formar grumos, podemos decir, ¿no? Sustancias defloculadas. Tenemos dos tipos de sólidos, los hidrófilos y los hidrófobos. Ya ustedes conocen, tienen idea de un sólido hidrófilo, es que es soluble en agua, no va a haber problema. Y un sólido hidrófobo tampoco no va a haber problema si es que está, ¿no?, utilizando un solvente que sea hidrófobo, ¿sí? En caso de los hidrófilos, son fácilmente humectantes, humectables. Podemos decir de que cuando nosotros agregamos agua, estas al toque rodean la superficie de la partícula y sean más solubles. En caso de los hidrófobos, no, esas se humectan un poco con dificultad porque repelan, ¿no?, los polos de cada sustancia. Y ahí es donde recién vamos a utilizar agentes humectantes en esta formulación, ¿ya? Y la humectación va a depender, ¿no?, de la tensión interfacial entre el sólido y el líquido. Ahora, dependiendo de la tensión, el sólido podrá ser más o menos humectante. Y los principales humectantes que tenemos es, ¿no?, uno, tensioactivos, ¿ya? Pueden tener dentro de sus formulaciones unos inconvenientes, ¿ya? Porque pueden formar espumas, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, los tensioactivos. En este caso, por ejemplo, para la vía oral se usa el Tewin, el SPAM, vía parenteral polisorbatos, lecitinas, y en uso externo, solamente en uso externo, el lauril sulfato sódico, ¿no? Ahora, el otro principal humectante son los coloides hidrofílicos. Tenemos la carboximetilcelulosa, ¿no? También es importante porque también podemos utilizar la carboximetilcelulosa en el caso de un coloide hidrofílico. Podemos preparar alcohol en gel, ¿no? También tenemos la goma arábiga, el tragacanto, alginatos, ¿ya? Luego tenemos otro principal humectante que es el disolvente soluble en agua. Tenemos, por ejemplo, el etanol, el glicerol y los grupos de los glicoles, ¿ya? Esto es lo que hay que tener en cuenta con respecto a la humectación, ¿ya?, para la formulación de suspensiones. Ahora vamos a ver, ¿no?, un claro ejemplo. Ahí tenemos, ¿no?, en ese gráfico, agua. En el gráfico de arriba superior tenemos agua más el sólido. ¿Qué nos da? Ojo, decantación. ¿Por qué? Porque no se humedece la partícula.
Imaginemos que esa partícula no llega a humedecerse o esa partícula es hidrófoba, ¿no? No va a diluir en agua, no se va a humectar. Pero por eso nos dice que hay principales humectantes en estos casos. Y en este caso vamos a utilizar agua, más el sólido y más, ¿no?, un detergente. Un claro ejemplo de un detergente, estamos hablando del laurisulfato de sodio o el laurisulfato sódico, ¿no?, en la cual nosotros mezclamos y tenemos ahí una, ¿no?, solución de suspensión, ¿ya? Ojo, estos con el tiempo en forma estática pueden precipitar, decantarse, ¿no?, pero con la agitación puede volver a tener esa suspensión que ha tenido, ¿no?, en una forma inicial. Así que no hay inconvenientes. Por eso es un ejemplo en caso de los principales humectantes. Se utiliza más que todo en las soluciones, en las partículas sólidas hidrófobas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver de otro tema, la sedimentación, que ya habíamos hablado anteriormente. La sedimentación va a tener, en este caso de las formas farmacéuticas, ¿no?, de suspensión, van de dos tipos: las floculadas, ¿ya?, y las defloculadas, ¿no? Estos sistemas tienen diferencia, en la cual la que nos conviene son las floculadas. Claro, obviamente las floculadas tienen una visión, si nosotros lo miramos a simple vista, tienen una forma no agradable, pero son redispersables, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos ahí un gráfico de las floculadas. Miren, ¿no?, hay pequeños ramos ahí, se podría decir, no coágulos, por si acaso, sino pequeñas dispersiones, ¿no?, que no son tan homogéneas, ¿no?, que con la agitada todo se vuelve, ¿no?, bien distribuido, las partículas. En cambio, en las defloculadas tienden a precipitar, y cuando nosotros hacemos la agitación, ese precipitado no se va a diluir, de nuevo se va a precipitar. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, ¿no?, este tipo de características, ¿no? Como les decía, estas formas hay que también tener en cuenta cuando nosotros en las ampollas mezclamos, ¿sí?, con otras, ¿no?, soluciones. Por ejemplo, tenemos una ampolla vial en polvo para diluir, ¿ya?, y este polvo es hidrosoluble o es hidrofílico, y nosotros utilizamos una ampolla que es hidrófobo y la vamos a diluir en esa ampolla vial, que es en polvo. No se va a tener una mezcla, ¿ya?, o una dispersión, una buena dispersión, ¿sí?, y va a producir, ¿no?, como vemos el gráfico derecho, un sistema defloculado, ¿sí? Y ahí prácticamente se han formado nuevas partículas porque han reaccionado entre ellas o se han unido entre ellas, y estas tienen una característica química y física muy diferente a la inicial. Por eso hay que tener muy en cuenta cuando vamos a mezclar ciertas, ¿no?, soluciones en ampollas o sea por vía oral, ¿ya? Podemos decir que las floculadas, ¿ya?, es aquella que, ¿no?, está en forma de agregado, su velocidad de cimentación es rápido, ¿ya?, pero su mayor ventaja es que son redispersables, ¿ya?, y por eso con eso podemos asegurar la dosis, ¿no?, que se esté dando en forma igual. En cambio las defloculadas no, ¿ya?, sedimentan un poco lentas, son más pequeñas, la velocidad de cimentación también es lenta y no son redispersables, ¿ya? Entonces lo ideal, ¿ya?, es conseguir una suspensión, ¿ya?, de manera que la floculación esté bien controlada. Por eso la que nos recomiendan siempre es la floculada, ¿ya? Luego tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos ahí en el primer gráfico una solución, ¿sí? Nosotros le agregamos un floculante y en el segundo gráfico tenemos ya que se ha formado la floculación. Como ven, ¿no?, se han atrapado y de ahí tenemos una recién
precipitación. Pero cuando nosotros agitamos, vamos a poder tener otra vez la misma dispersión, ¿ya? Para dar una buena dosis, la dosis esté bien distribuida. Por eso es que, chicos, yo siempre, ¿no?, les aconsejo que recomienden a sus pacientes o clientes que antes de usar tienen que agitar, ¿no? O se agita prácticamente en caso de las ampollas cuando sean polviales, ¿no? Lo importante en el caso de formas farmacéuticas de suspensiones, ¿no? Luego tenemos el tamaño de partículas, ¿sí? El tamaño de partículas, eso va a depender bastante. Les pongo un gráfico. Por ejemplo, tenemos las mezclas heterogéneas, coloides y soluciones. Y para diferenciar un ejemplo, ¿no?, nosotros agregamos harina en agua. Esa es una mezcla heterogénea, ¿sí? En caso de que si nosotros agregamos almidón en agua, es una mezcla coloidal, coloide. Porque si no se habrán dado cuenta, ya se forma menos, la viscosidad disminuye. Y si nosotros agregamos agua en azúcar, tiene que estar súper saturada para que recién sea viscoso, pero en forma normal, en cual puede soportar el soluto, ¿ya? Es líquida todavía, solución, por eso se le dice, ¿no? Pero acá lo importante, el tamaño de las partículas, ¿no?, que están dispersas. En caso de las mezclas heterogéneas, las partículas son mayores a 1000 nanómetros. En caso del almidón, varía entre 1 a 1000 nanómetros. En caso de agua y azúcar, el tamaño de partículas es de 0,1 a 1 nanómetros, ¿no? Es fácil de distinguir. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos una solución homogénea en el primer gráfico y como vemos está bien diluido, dispersado. En caso de unos sistemas heterogéneas, ahí tenemos la dispersión coloidal, que más o menos está, ¿no?, distribuido. Y la suspensión, que obviamente las moléculas son más grandes, por eso es que no son solubles en agua, ¿no? Para que puedan guiarse en este gráfico, ¿ya? Ahora vamos a ver la reología, ¿ya? En la reología, lo que nos interesa son 3 puntos importantes. Uno, el almacenaje, ¿no?, para que se evite la sedimentación y esas agregaciones, ¿ya? Porque todo está relacionado a la viscosidad, ¿no? El almacenaje, ¿no? La viscosidad evita la sedimentación, por eso es bueno y es importante, ¿no?, cómo es que va a tener este grado de almacenaje. Y también es importante las buenas prácticas de almacenamiento, porque las temperaturas hacen que varíen estas, ¿no?, viscosidades. Luego tenemos la agitación, ¿no? La viscosidad debe disminuir para que pueda ser redispersable, ¿no? Y lo último, después de la dosis, ¿ya?, la viscosidad tiene que volver a aumentar para evitar la inestabilidad. Un claro ejemplo tenemos ahí, la amoxicilina, ¿no?, que ustedes habrán visto bastante, sea en genérico de marca, en polvo para suspensión. Ya nos está diciendo suspensión. En ese polvo ya están los humectantes, ya están ciertos tensioactivos si es necesario, o coloides, ¿no? Pero, ojo, una vez que le agreguemos esa fase dispersante que va a ser el agua, ¿no?, va a tener esa consistencia de una suspensión. Hay que tener en cuenta de que, miren, esas características, ¿ya? Siempre hay que agregar agua hervida pero fría. Y siempre hasta la raya donde nos indica. Todo envase tiene su límite, ¿no?, su indicación hasta dónde, ¿ya? Para que haya una mejor, ¿no?, administración de medicamentos según su dosis. Bueno, luego también podemos decir, ¿no?, ciertas características y controles, que eso lo vamos a realizar en práctica, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a ver la viscosidad ahora. Hay 4 tipos de, ¿no?, estas características de la viscosidad, en la cual vamos a utilizar 4 tipos de viscosizantes, ¿ya?
Primero tenemos los polisacáridos, su nombre lo dice, bastantes moléculas de sacáridos. Por ejemplo, tenemos la goma arábiga o el almidón, que todos los conocemos, tragacanto, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una suspensión elaborada por almidón en el gráfico. Se forma en forma blanquecina, pero a veces después se tiende a ser transparente, ¿no? Luego tenemos otro agente viscosizante que es los derivados de la celulosa. Un claro ejemplo es el carboximetilcelulosa, una vez más, ¿no? Ahí tenemos el gráfico como ejemplo, mira, esta forma, esa consistencia, ¿no? Yo sé que ustedes habrán tenido la oportunidad de ver esos jarabes, más que todo, y dan ese color, ¿no? Color lechoso. Otro ejemplo, disculpen, otro agente viscosizante es el carbopol, que es muy usado. Este de acá tienen la característica que deben tener un pH entre 6 a 11 para que tengan una buena viscosidad, ¿ya? Ahí tenemos el carbopol, miren, polvo, pero cuando solo lo agregamos parecía que tendría esa forma de glicerina, ¿ya? Y por último tenemos el dióxido de silicio coloidal, ¿sí? Cuando se dispersa el agua forma una red tridimensional. Ahí tenemos, ¿ya? En la parte derecha es, ¿no?, más visible su suspensión, ¿no? Bueno, chicos, chicas, eh, como les dije, el método de preparación lo vamos a ver en el laboratorio y también ciertos controles y características, ¿no?, de esta forma farmacéutica. Bueno, chicos, chicas, esto ha sido, ¿no?, por hoy, así es resumido con respecto a las, ¿no?, formas farmacéuticas, pero ¿no?, en el caso de suspensiones, ¿ya? Nos vemos hasta la siguiente clase. Bye.